10. Situaciones que no constituyen violencia patrimonial ni económica. El artículo 7.10 de la Ley 348 define esta modalidad como cualquier acción u omisión que afecte los bienes propios o gananciales de la mujer, que ocasione un daño, menoscabo, control o limitación sobre sus ingresos, su disposición o que la prive de los medios indispensables para vivir. Los elementos jurídicamente relevantes del tipo son: acción u omisión voluntaria del agresor, existencia de afectación material a bienes propios, gananciales o recursos de la mujer, relación de control, restricción o privación efectiva de ingresos o medios económicos, daño económico real, cuantificable o constatable, finalidad discriminatoria o dominación por razón de género. Este tipo de violencia no debe confundirse con el ejercicio legítimo de derechos económicos, desacuerdos en la administración del hogar, ni con obligaciones compartidas de subsistencia. 10.1. División proporcional de los gastos del hogar sin discriminación. Ejemplo: el varón acuerda con su pareja dividir los gastos comunes de forma equitativa según sus ingresos. Uso en defensa: la distribución proporcional de los gastos, pactada de manera libre y con base en la capacidad económica de ambos, no genera subordinación ni afectación material. La corresponsabilidad familiar está reconocida por la Constitución Política del Estado y promueve relaciones igualitarias. No existe control económico si la medida se adopta de manera consensuada, en beneficio del hogar y sin imposición sobre los recursos personales de la mujer. Fundamento normativo: Constitución Política del Estado. Artículo 66, se da artículo 5. 10.2. Administración exclusiva de bienes propios del varón. Ejemplo: el varón dispone libremente de un terreno adquirido antes de la convivencia o que le fue donado. Uso en defensa: la libertad para administrar el propio patrimonio, sin obstaculizar ni limitar el uso de los bienes ajenos, constituye un ejercicio legítimo del derecho de propiedad. No puede interpretarse como violencia económica el hecho de conservar la autonomía patrimonial mientras se respete la libertad económica de la otra parte. Fundamento normativo: Constitución Política del Estado. Artículo 56. Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 17. 10.3. Negativa razonada a otorgar dinero para fines no esenciales. Ejemplo: el varón se niega a entregar dinero para compras superfluas, viajes o lujos que exceden el presupuesto familiar. Uso en defensa: no hay obligación jurídica ni ética de sufragar gastos que no son indispensables para la subsistencia, especialmente si ello compromete el equilibrio económico familiar. La negativa, siempre que no implique privación de necesidades básicas, es una manifestación del derecho a administrar con racionalidad y no configura una conducta restrictiva o controladora. Fundamento normativo: PIDEC. Artículo 11. Constitución Política del Estado. Artículo 8 de febrero. 10.4. Suspensión temporal de transferencias por desempleo o emergencia. Ejemplo: el varón deja de aportar por haber perdido su fuente laboral. Uso en defensa: la ausencia de ingresos, cuando obedece a causas externas y no a la voluntad de evadir responsabilidades, no debe considerarse una forma de control ni menoscabo. No hay omisión dolosa si la persona ha actuado con diligencia y mantiene la intención de cumplir con su obligación cuando sea posible. Fundamento normativo: Constitución Política del Estado. Artículo 116 y Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 23. 10.5. Exigencia de rendición de cuentas cuando los recursos son conjuntos. Ejemplo: el varón solicita explicaciones sobre el uso del dinero común destinado a gastos familiares. Uso en defensa: la rendición de cuentas sobre el uso de recursos comunes no constituye una práctica controladora si se realiza con respeto, dentro del marco de la administración compartida. Exigir transparencia sobre los fondos destinados a necesidades del hogar no implica una relación de dominio ni constituye violencia económica. Fundamento normativo: Constitución Política del Estado. Artículo 66. PIDEC. Artículo 10. 10.6. Separación de cuentas bancarias por mutuo acuerdo. Ejemplo: la pareja decide que cada uno gestione su dinero de forma independiente. Uso en defensa: la autonomía económica mutua no significa descuido ni indiferencia, sino una forma legítima de organizar la economía familiar. Siempre que no se prive de recursos básicos, la separación financiera acordada es una expresión válida del derecho a decidir sobre la administración patrimonial. Fundamento normativo: Constitución Política del Estado. Artículo 21.4.
Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 16. 10.7. Retención temporal de bienes ante riesgo de pérdida o destrucción. Ejemplo, el varón retiene documentos o dinero en medio de una discusión, sin apropiación ni daño, para evitar extravíos o abusos. Uso en defensa, si la retención es temporal, no produce daño ni tiene como finalidad controlar o castigar, se trata de una medida preventiva excepcional. La devolución posterior y el contexto protector excluyen cualquier intencionalidad de afectación económica. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 15 de enero, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 17. 10.8. Disposición de bienes gananciales para necesidades familiares urgentes. Ejemplo, el varón vende una motocicleta ganancial para cubrir gastos médicos del hijo menor. Uso en defensa, la venta de un bien en situación de necesidad médica urgente, especialmente si beneficia al hijo común, no configura menoscabo patrimonial sino ejercicio de un deber de cuidado. No hubo intención de despojo, sino una acción motivada por la protección del derecho a la salud. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 60, PIDEC artículo 10. 10.9. Inversión del dinero común en proyectos productivos con consentimiento tácito. Ejemplo, el varón usa el dinero familiar para invertir en un negocio que sostiene a la familia. Uso en defensa, el consentimiento tácito se verifica cuando no hay oposición expresa y la medida beneficia a la familia. No hay subordinación económica si la inversión genera frutos compartidos y no impide el acceso libre de la mujer a los recursos comunes. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 66, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 23. 10.10. Ejercicio de defensa ante uso indebido de bienes familiares. Ejemplo, el varón impide que se venda un bien familiar sin acuerdo mutuo. Uso en defensa, impedir que una decisión patrimonial se tome de manera unilateral no implica violencia ni control, sino defensa del principio de equidad y cogestión. Actuar para preservar el interés compartido es una manifestación legítima de corresponsabilidad y protección del hogar. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 66, se da artículo 16. 10.11. Disminución voluntaria del aporte económico por reajuste familiar. Ejemplo, tras una reunión de pareja, ambos acuerdan reducir temporalmente sus aportes debido a una crisis económica. Uso en defensa, cuando existe mutuo acuerdo sobre la reducción proporcional del aporte, no hay imposición ni afectación discriminatoria. La medida obedece a causas razonables y no impide a ninguno de los miembros satisfacer sus necesidades básicas. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 66, PIDEC artículo 10.1, 10.12, inexistencia de obligación económica legal o judicialmente establecida. Ejemplo, un hombre sin vínculo jurídico con la mujer, ni matrimonio ni convivencia, no le entrega dinero. Uso en defensa, la ley no impone deberes económicos entre personas sin vínculo legal reconocido. No entregar dinero en ese contexto no constituye omisión, control ni menoscabo. La responsabilidad económica nace de una relación familiar o judicialmente reconocida. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 115.2, Declaración Universal de Derechos Humanos artículos 1 y 2. 10.13. Administración de recursos por parte del varón con consentimiento reiterado. Ejemplo, la mujer ha delegado voluntariamente al hombre la gestión de sus ingresos por varios años. Uso en defensa, la delegación libre y sostenida en el tiempo elimina la connotación de imposición o subordinación. Mientras no haya revocatoria expresa ni afectación injustificada, se presume consentimiento válido. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 21.4, se da artículo 16.1, h. 10.14, negativa a compartir bienes adquiridos con anterioridad a la relación. Ejemplo, el varón no comparte un inmueble que compró muchos años antes de conocer a su pareja. Uso en defensa, el derecho de propiedad sobre bienes individuales está protegido por la Constitución y no puede forzarse su distribución si no forman parte del patrimonio familiar. No hay subordinación si no existe obligación legal de compartirlos. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 56, y Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 17. 10.15. Negativa a autorizar uso del vehículo por razones de seguridad. Ejemplo,
el varón impide que su pareja use la motocicleta por falta de experiencia o licencia. Uso en defensa, la decisión basada en razones objetivas y de seguridad no configura dominación económica. El uso de bienes debe ser responsable y en resguardo de la vida. No se impidió el acceso al bien por motivo de género. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 15 de febrero, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 3, 10.16, gastos personales no compartidos sin acuerdo previo. Ejemplo, el varón invierte en un curso o en un bien personal sin consultar con su pareja. Uso en defensa, si los recursos utilizados no provienen del fondo común, y no afectan la economía familiar ni vulneran derechos, no hay subordinación ni restricción económica. La autonomía individual se mantiene. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 21.1, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 12, 10.17, aporte en especie en lugar de dinero. Ejemplo, el varón cubre alimentos, transporte y vivienda, pero no entrega dinero directamente. Uso en defensa, el deber de asistencia no exige una modalidad específica. Aportar mediante bienes o servicios que satisfacen necesidades esenciales cumple con el principio de corresponsabilidad familiar. No hay privación si se garantiza el acceso a medios indispensables. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 60 y 108.2, PIDEC artículo 10.1, 10.18, protección del patrimonio familiar ante gastos compulsivos. Ejemplo, el varón bloquea una tarjeta de crédito usada de forma excesiva para evitar endeudamiento. Uso en defensa, cuando una acción busca prevenir el deterioro económico del hogar sin eliminar el acceso a lo necesario, no existe subordinación patrimonial. El resguardo racional del patrimonio compartido forma parte del deber de cuidado y no vulnera los derechos económicos de la mujer si no hay privación real. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 66 y 108, y PIDEC artículo 11.1, 10.19, acuerdo prenupcial o contractual de separación de bienes. Ejemplo, la pareja firmó un contrato antes del matrimonio donde se establece separación total de bienes. Uso en defensa, el respeto a los acuerdos prenupciales válidamente pactados garantiza la seguridad jurídica. No puede presumirse violencia si el régimen económico fue elegido libremente. No existe menoscabo si se cumple lo convenido. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 115.2, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 17, 10.20, uso exclusivo de bienes asignados por sentencia judicial. Ejemplo, el varón reside en un bien adjudicado por decisión judicial mientras la mujer vive en otro espacio también asignado. Uso en defensa, cumplir con una resolución judicial no implica restricción ilegítima. La asignación equitativa de bienes por autoridad competente descarta subordinación patrimonial si ambas partes tienen resguardo habitacional. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 115, y 2, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 8, 10.21, transferencia de bienes a familiares sin intención de fraude. Ejemplo, el varón transfiere un terreno a su madre antes de formalizar la relación de pareja. Uso en defensa, las transferencias realizadas antes de la existencia de un vínculo legal o convivencial no generan obligación patrimonial. Si no hubo simulación ni ocultamiento posterior, la acción es lícita y ajena a cualquier subordinación. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 56, y Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 17, 10.22, negativa a pagar deudas personales contraídas por la mujer sin consulta. Ejemplo, la mujer adquiere un crédito comercial sin informar al varón y luego exige que éste lo cubra. Uso en defensa, la responsabilidad económica es individual si no existe acuerdo previo ni beneficio común. Exigir el pago a un tercero ajeno a la obligación no se sustenta jurídicamente. La negativa no implica violencia, sino ejercicio de autonomía patrimonial. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículos 115 y 66, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 17.2, 10.23, limitación del acceso a cuentas personales no compartidas. Ejemplo, el varón niega a su pareja la clave de su cuenta bancaria individual. Uso en defensa, el derecho de propiedad protege la administración exclusiva de bienes individuales. La negativa a compartir claves de cuentas personales, cuando no hay régimen económico común, no constituye control ni daño patrimonial. Fundamento normativo,
Constitución Política del Estado artículo 56, y Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 17.1, 10.24, suspensión de ayuda económica por conducta abusiva comprobada. Ejemplo, tras una agresión física o verbal por parte de la mujer, el varón suspende temporalmente su apoyo económico voluntario. Uso en defensa. No se puede exigir a una persona mantener un esfuerzo económico voluntario cuando ha sido víctima de violencia. La reacción frente a una conducta lesiva no puede tipificarse como violencia económica si no se abandona a la otra parte ni se causa privación arbitraria. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 15 de enero, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 5, 10.25, reclamación de bienes prestados sin ánimo de enriquecimiento. Ejemplo, el varón solicita la devolución de un electrodoméstico prestado a su expareja. Uso en defensa. La recuperación de un bien propio prestado de forma voluntaria no implica subordinación económica. Mientras no haya despojo arbitrario ni privación de necesidades básicas, el acto de restitución se enmarca en el ejercicio del derecho de propiedad. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 56, y Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 17.2, 10.26, uso parcial de bienes comunes con fines domésticos. Ejemplo, el varón vende un vehículo de uso compartido para pagar gastos médicos familiares. Uso en defensa, la disposición de un bien común con finalidad justificada y orientada al bienestar del grupo familiar, sin ocultamiento ni beneficio exclusivo, no constituye control económico. No existe violencia si la acción favorece a la familia y no limita derechos patrimoniales de la mujer. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 66. PIDEC artículo 11.1, 10.27, gastos diferenciados por capacidad económica y roles pactados. Ejemplo, la mujer aporta menos al hogar porque así lo acordaron debido a sus ingresos. Uso en defensa, las responsabilidades económicas pueden distribuirse libremente según lo acuerden las partes. Si no hay imposición ni control, sino consenso basado en la situación de cada uno, no se configura desigualdad jurídica ni subordinación. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 64, PIDEC artículo 10.1, 10.28, reclamo verbal por gastos excesivos sin ejercicio de control. Ejemplo, el varón señala que los gastos realizados por su pareja son innecesarios, sin impedirle comprarlos. Uso en defensa, expresar una opinión o desacuerdo sobre el uso de recursos compartidos no es violencia si no va acompañada de prohibiciones, coacciones o consecuencias económicas. El ejercicio de la libertad de expresión no puede ser tipificado como control económico. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 21.3, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 19, 10.29, solicitud de rendición de cuentas en una empresa familiar. Ejemplo, en un emprendimiento conjunto, el varón solicita conocer los movimientos contables manejados por la mujer. Uso en defensa. La gestión compartida de un emprendimiento permite el derecho a la información sobre el manejo financiero. Pedir rendición de cuentas no es subordinación, sino un ejercicio de corresponsabilidad en condiciones de igualdad. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 66, PIDEC artículo 11, 10.30, distribución equitativa de bienes tras separación con acuerdo. Ejemplo, tras la ruptura, se reparten bienes en base a mutuo acuerdo, pero la mujer alega que debería recibir más. Uso en defensa, un acuerdo voluntario entre las partes con consentimiento informado y ausencia de coacción excluye cualquier interpretación de subordinación. La validez del acto consensuado protege la seguridad jurídica y los derechos de ambas partes. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 115.2, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 17.2,